Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, Hola, desde buenas tardes. Costa Rica. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas Víctor tardes, Torres, profesor, San Buenas desde Antonio. Guatemala. tardes. Buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, profesor. Con Mario, suficiente. Buenas tardes, estimados. Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bienvenidos. Tardes a todos. Muy buenos los textos que tuvimos que leer Gracias, Ronaldo. y muy bueno el video. Lo que pasa es que no pude contestar las preguntas o hacer, porque no entiendo el sistema, cómo funciona, pero no importa. Los textos Ah, fueron muy buenos. ¿Eh? si has podido leerlos, es suficiente. Sí, y acá tengo el libro de Gabriel. Que es súper El- claro, la verdad, ese libro. Es como muy... Una pena sí. que sea poco conocido en Roma. Yo lo leí hace rato porque yo lo seguí mucho a Gabriel. Sí. Bueno, ahora voy a releerlo porque puede ser que lo vea de otra. Siempre es Sí, a mí me pasa interesante. igual. Lo leí hace ¿Eh? tiempo y cada vez que lo releo, valoro más la claridad con la que presenta el tema, ¿eh? Sí, en el intermedio uno va aprendiendo cosas y esas cosas este, le dan dando otra visión del tema, ¿no? Tal cual. Jorge, me pones que leí los documentos y escuché el podcast, pero no pude entrar al formulario para responder las preguntas. A ver, lo pongo en el chat. Fíjense si pueden dar un clic ahí a ese formulario. Y a ver, es simplemente para hacer algo distinto, ¿eh? Esto no es examen ni nada. Entonces es simplemente preguntas de opciones múltiples sobre los dos textos. Típico de Juan Manuel de Prada piensa A tal cosa, B tal cosa, C tal cosa. Y si querés ir contestando. Pero ¿dónde podemos leerlos? ¿Lo podemos hacer ahora en este momento? Si quieres, sí. Entonces, puedes ver el chat de aquí del Zoom, Sí, donde el chat. A ver. entonces, Ahora acabo de ahí poner lo ahí veo. un documento que dice Docs. Si le das clic a ese, lo vuelvo a poner por si se va yendo para arriba. Hola, listo. Cat eso no. No, uno que pone Docs Google Acá está, en. acá está. Ahora sí. Bueno, esto no lo pude hacer antes. Vamos a ver si lo hago ahora. Lo hago A ver si, ahora, ¿eh? sí, a ver si se puede abrir. Y Sí, ya lo abrí. perfecto. Bien. Entonces, te aparecen ahí unas preguntas que pone preguntas sobre el texto de Juan Manuel de Prada. Entonces tienes 20 preguntas de uno y 20 de otro. Las preguntas no las veo. Capitalismo, encuentro el título. A ver, siguiente. Eso, da la siguiente y te aparece. Ajá, ahora sí. Vale, entonces te dice la uno, ¿qué implica el capitalismo más allá de ser un sistema económico para Juan Manuel de Prada? Sí. Vale, entonces ahí es muy simple, simplemente a ver el resto si estáis. Si queréis usamos los primeros 10 minutos, vamos leyendo eso tranquilos y contestáis la pregunta. En cada una hay una opción correcta. Sí. ¿Te parece, Contesto. Mario? ¿Puedo incluir el link lo podemos incluir en la grabación de mañana, cuando mandemos la grabación? Sí, sin ningún problema, Silvina, gracias. Vamos a incluir también, vamos a volver a enviar la carpeta que compartió Mario para que todos la puedan tener a mano. Es donde él guarda todas las clases y todo lo relativo a las clases y comparte con todos. Y vamos a volver a enviar el artículo de Mario, excelente, que es el Infernal Paraíso sueco, para aquellos que no hayan podido abrir el anterior, desde otra, lo habían levantado de otro lugar, entonces desde ahí se puede leer también más fácil. Entonces, ahí se están viendo una carpeta con los textos que comentaba aquí Ronaldo y algún otro alumno que pudo leer. Entonces, Perfecto. el formulario que compartí es unas preguntas sobre esos dos textos, un poco por consolidar lo que leyeron de Juan Manuel de Prada y Martín Ronheimer. ¿Alguno que vaya contestando quiere agarrar el micrófono e ir respondiendo a las preguntas que lea? Sí. Yo, El, el mono contestaba tres, ¿no? Era, pero sobre tres respuestas.
Eso, Sobre 4, ¿cuánto es la probabilidad? eso, de 40 preguntas correctas, de 40 preguntas, un mono acierta 15 más o menos. Así que Bueno, Me presiona eso. Tiene muchísima presión. hay que trabajar, hay que aprender a trabajar bajo estrés. Esa es la vida moderna. no decían lo mismo de los agentes de bolsa, que para elegir las acciones el mono te lleva los mismos aciertos que el más experto. Decían más o menos lo mismo. Sí, bueno, de hecho hay una anécdota muy famosa. Esta plataforma que estamos usando se llama Zoom y cuando fue la pandemia, había como dos Zoom, esta plataforma y otra empresa desconocida, y la otra empresa desconocida subieron muchísimo sus acciones porque la gente pensaba que era esta plataforma que está usando todo el planeta para comunicarse. Entonces, es otro fenómeno así de irracionalidad colectiva. La empresa decía, ¿y ahora por qué somos tan valiosos? ¿Qué hemos hecho? Y cuando se enteraron que era un error, Mario, disculpa, ¿sí? en Kahoot me pide el PIN. ¿Tenés el PIN para responder por Kahoot? No, no se puede responder por Kahoot. La hice simplemente, como no quería, como se dice aquí en España, liar al personal o complicar al personal, es este link que pongo en el chat. Es un formulario de Google abierto que desde cualquier cuenta puedes responder. ¿Lo ves? Lo acabo de poner en el chat. Sí, 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 ahí lo veo. Y entonces ahora en pantalla estáis viendo, ¿no? Entonces vamos con la primera. A ver, alguien que haya contestado. ¿Qué implica para Juan Manuel de Prada que el capitalismo es más allá de un sistema económico? ¿Qué más es para Juan Manuel de Prada? Una ¿Alguien que quiera? visión. El punto 2. Totalizadora y anticristiana Tal del cual. hombre. Ahí muestro, ¿ven? Marca la B correcta el tic. Era la respuesta correcta. Muy fácil. Esa es como para entrar en confianza, para que los monos entren en confianza. Entonces, las primeras 20 son de Prada, las segundas 20 son de Martin Ronheimer. Esta segunda, ¿cuál es una de las consecuencias del capitalismo señalada en el argumento de Juan Manuel de Prada? La secularización de la vida Claro. económica. Exacto, la secularización de la Sí. vida económica. Mira, esto está chupado, como se dice por acá en España. ¿Cómo define de Prada, según de Prada, Milton Friedman a la sociedad capitalista? El punto 2 de vuelta. Robinson Crusoe. Sí, muy bien. O sea, cada uno de estos está hecho como los alumnos más jóvenes se copian, a cada uno les aparecen como en distintos sitios la respuesta, pero sí, es esa, como una colección de Robinson Crusoes, de Robinsones Sí. Crusoes. Quedémonos con esta pregunta, porque después vamos a hacer una breve reflexión sobre esa. Siguiente, la que yo tengo como 4. ¿Cuál es el principal rasgo antropológico del hombre nuevo capitalista para de Prada? El individualismo autosuficiente. Muy bien, ¿quién es esa argentina que está contestando? Yo soy Zlata. ¡Guau! ¡Qué nombre, eslavo! Claro, soy eslovena. ¡Ah! ¡Nasvideña! Ya, viste. Sí. ¿De qué ciudad o pueblo venían? No soy, yo soy cerca de Trieste, cerca de Trieste, no, cerca de Gorica. Gorica, Nova Gorica, sí. Mi papá era de Zgorjevice, un pueblo en las afueras de Eslovenia, de Ljubljana. Muy bien. ¿De dónde? En las afueras de Ljubljana, un pequeño pueblito cerca de Kranich, de esa otra ciudad un poco De importante de Krain, Croacia, sí, 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 sí. que se Mi llama... familia vive en Krain, sí, ¿En serio? Qué sí, sí. fuerte. Y vengo de la guerra, así que ¿Qué edad tienes? yo soy muy grande, tengo 83 años. ¡Oh, qué emoción! Mi papá también había venido en 1949, ya falleció y también Sí. vino de la Nosotros guerra. llegamos aquí el 48. Yo me imaginaba por el Schiller, me Sí, imaginaba que era por sí, sí, sí. la Sh. Exacto. Lo bueno aquí aquí estoy como esloveno y en el DNI y demás te dejan poner el acento ese, la tilde en Claro, argentino. me En parece Argentina estaba la bárbaro, S. me parece bárbaro. Oh, un gusto, muchas gracias, Latan. Sí, por favor. Entonces, y enhorabuena, felicitaciones del interés por aprender estas cosas que nunca hay edad para querer Sí. aprender. Un Bueno, no, orgullo. a mí me encantan porque tengo un antecedente de mi papá. Mi papá era liberal
en momentos en que era mal visto el liberalismo y él era muy religioso. Jo, un héroe, esos héroes ocultos que hay, ¿eh? Sí, 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 sí. ahí en Argentina es muy conocido Emilio Comar, Milan Comar, que era un profesor Sí, esloveno, sí, cómo no. Sí, sí. grande. Lástima que, o sea, era un grande, un sabio, y Era si vecino hubiera... mío, Comar. Ah, sí, Íbamos juntos a misa, juntos a la misma misa. qué bueno. Sí, Si hubiera... Comprende, Comprende, siempre. comprende, entiende. comprende, claro. Y qué pena si hubiera... Además, él fue heredero de una universidad que ha desaparecido, que es esa Universidad Católica Centroeuropea del Imperio Austrohúngaro, que no era la universidad alemana racionalista y tampoco era el modo universitario anglosajón, ¿no? Entonces, la verdad, tenía una sabiduría que se ha perdido, porque esa tradición filosófica en la que él se formó no fue la que prevaleció ni en la Europa continental ni en el mundo anglosajón. Es una pena que tal vez, o sea, alguna vez escribí algo sobre Hayek, el orden espontáneo y algunos textos de Comar. Tal vez si hubiera leído o conocido un poco más a la tradición liberal, a Hayek sobre todo y demás, yo creo que hubiera iluminado mucho, permitido iluminar mucho ese nacionalismo católico que a veces interpreta la doctrina social como algo opuesto al respeto a la libertad económica y a la sociedad Sí, civil, ¿no? sí, en esa época en Eslovenia estaba el clericalismo o el liberalismo. Claro, Sí, mi papá era liberal y católico, un valiente. y muy católico. No era solamente de título. Claro. Bueno, es que además, bueno, esto para la gente que se está grabando ya siento, pero hoy es más que una clase, es una tertulia y poder aprender un poco también de los asistentes, que hay eso, mucha sabiduría y mucho testimonio, la verdad, muy valioso, ¿no? A veces uno se siente aquí. Por supuesto. Sí. Entonces, la número 5, si alguien quiere saltar al ruedo, ¿qué crítica hace de Prada al concepto de libertad de elección en el capitalismo? Que se concibe como libertad La sin finalidad finalidad moral. sin Lo finalidad que se moral. concibe como libertad sin finalidad moral. Eh, la que diga la respuesta, que diga el nombre, que yo estoy viendo simplemente las preguntas y no puedo ver quién participa. La sexta, ¿qué visión de la sociedad considera de Prada contraria a la fe cristiana? Los individuos soberanos sin vínculos obligatorios. Exacto. Esto viene muy fácil. Vamos, hasta ahora nadie saltó a la piscina sin agua. Todas respuestas correctas. A El la nombre de pileta. Ronaldo Clancy era mi nombre. Es mi nombre, Y ¿verdad? Ronaldo, ya te conozco el acento. Eres el típico alumno argentino que participa en clase. Bueno, gracias. Tengo 6, 7 generaciones de argentinos, así que está bien. Y sí, he visto y trabajas en el campo y eres ahí Sí, productor agropecuario. Sí, enhorabuena. ingeniero agrónomo. Eso. 7. ¿Qué forma de libertad predomina en la lógica del mercado capitalista? Libertad Libertad negativa sin negativa sin finalidad. finalidad. Bien, acuerdo, libertad negativa sin finalidad, pero después sois muy buenos, ¿eh? Octava, ¿qué se convierte en un impedimento para el capitalismo según De Prada? La existencia de fines comunes. Exacto, típicas. Como vemos, son críticas que ya las conoceréis. De Prada simplemente el texto este las organiza un poco, pero son críticas no solo de él, sino muy comunes a esta historia de malentendidos entre la tradición liberal y la visión cristiana del ser humano, ¿no? La novena, ¿cómo interpreta Adam Smith la fuerza dominante en la vida humana según De Prada? El esfuerzo por mejorar la Por mejorar condición la condición propia. humana. Bien, el famoso autointerés. La décima, ¿qué postulado moral rechaza De Prada al analizar la mano invisible? Que el vicio privado genere virtud pública. Exacto, que el vicio privado genera virtud pública. Por cierto, ¿saben que la noción de mano invisible viene de... Adam Smith la utiliza porque en el siglo XVI, en el siglo XVI y XVII, la idea de mano invisible, de invisible hand, estaba vinculada al orden astronómico de los planetas y demás. Entonces era como una expresión que se utilizaba en los inicios de la astronomía moderna cuando se estaban estudiando los planetas y demás. Entonces él aplica esa palabra, que era ese concepto que era como tan extendido en estos estudios de astronomía, cuando se empieza a ver cómo se mueven los astros, como si fuera una mano invisible providencial a la vida humana. En realidad no es una especie de, siempre Gabriel Zanotti también lo dice, no es
especie de automatismo oligofrénico, sino es un modo de entender que la capacidad humana de interactuar genera más orden del que podemos percibir conscientemente, así como sucede también en la naturaleza. Es otra historia de malos entendidos, la idea de mano invisible entendida como si fuera una cosa automática, fideísta, mecánica. La decimoprimera. Yo ¿Sí? recuerdo cuando estaba en la facultad en Economía General, teníamos un profesor, lo voy a nombrar total, él lo decía, Lucio Reca, se burlaba permanentemente de la mano invisible, permanentemente se burlaba de Adam Smith. Y cuando fui a dar el examen final, me bochó y me dijo que von Mises te ayude. Cuando volví a dar el examen en marzo, me dijo, muy buen examen, pero me puso un 4. Dios mío. O sea, vamos a verlo hoy en la sesión de hoy también, es una pena eso, ¿no? En el fondo los sesgos, ¿no? Yo trato de presentar los dos textos y que vosotros forméis vuestra opinión y lamentablemente muchas veces en los contextos donde se mira con sospecha la libertad económica se presenta a los autores que defienden esa tradición de modo caricaturizado, ¿no? Yo también, aquí en la universidad en la que estoy, que es católica, algún profesor alguna vez diciendo, estos profesores de ética, ¿no? Es un error que se considere, o sea, quiero ser literal, textual. La ley de oferta-demanda es de las peores cosas que le ha sucedido a la sociedad occidental. Así. La ley de la oferta y la demanda es de las peores cosas que le ha sucedido a la sociedad occidental. Bueno, Dices, eso se había... acerca a la... Sí, perdón, No, perdón. habla. No, yo en la pregunta 10 también hay una opción que dice que los precios reflejen valor moral. Un poco también podría ser algo sobre lo cual se fundamenta Manuel de Prada. Porque en definitiva los precios, al estar basados en un mercado libre, ¿no? En la Sí, escasez, en la utilidad, en la oferta y la demanda, de alguna manera están reflejando, no sé si valor moral, pero algo cercano sí o no. sí, están reflejando si las preferencias que han supuesto la elección de esos productos se han realizado en un contexto de libertad, ya decimos siempre libertad finita, ¿no? Porque es verdad que puede haber Sí. cierta ficción con las publicidades, hay compras aspiracionales, hay gente que compra cosas porque se siente mejor comprándolas, pero eso no significa que sea una necesidad realmente inmediata para esa persona y demás. Bueno, todo eso sucede en un mercado libre donde las personas actúan con una libertad más o menos frágil, más o menos imperfecta. Pero en ese sentido, en la medida en que hay un mercado libre, los precios reflejan las decisiones libres, por lo tanto morales, de las personas. El Por tema eso. es que pueden reflejar, o sea, si hay un conjunto de personas desordenadas y están consumiendo un tipo de bien que les permite realizar acciones inmorales, reflejarán la sumatoria de decisiones inmorales de esas personas, ¿no? Por ejemplo, un mercado libre de consumo pornográfico revela una decisión moral desordenada de banalización de la sexualidad y demás, pero en la medida en que es una acción libre, es moral y es inmoralmente moral. Moral en el sentido libre e inmoral respecto del contenido del ejercicio de esa libertad que supone la preferencia de males morales, ¿no? Sí, está bien, sí. Entendido. ¿Qué provoca la decimoprimera? ¿Qué provoca el capitalismo en el ámbito familiar, según el texto de Prada? La destrucción de los La vínculos destrucción intergeneracionales. de los vínculos. Exacto, destrucción de vínculos intergeneracionales. 12ª, ¿qué sucede con los individuos que dejan de ser productivos según de Prada? Son excluidos y enviados a asilos u hospitales. Excluidos, enviados a asilos y hospitales. ¿Cómo ve el capitalismo las relaciones entre individuos según de Prada? Contractuales, voluntarias y temporales. Exacto. ¿Es la primera vez que hablas? ¿Me dices tu nombre? No estuve respondiendo dos o tres. Yo soy Ah, José Luis José Luis. Gali, de Asunción, Paraguay. Gracias, José Luis. La 14ª, ¿qué actitud moral fomenta el mercado capitalista, según de Prada? Actividad moral y desvinculación. Vale, como ven ya siempre la clave es, si estamos en el texto de Prada, siempre la opción más negativa entre las que aparezcan probablemente sea la verdadera. ¿Qué función cumple la mano invisible en el imaginario capitalista, según de Prada? Evidentemente, suplantar la providencia divina. Cuando en realidad, ya digo, irónicamente, era el modo que se entendía en la astronomía de los inicios de la modernidad de describir cómo la providencia actuaba en el orden de los astros. Entonces era en realidad, fijaos, ¿no? Otra historia de malos entendidos.
él utiliza una noción que surge en el contexto teológico, astronómico, aplicado también a los asuntos humanos, y sin embargo la comprensión o la herencia contemporánea de ese concepto es pensar que se estaba reemplazando a la providencia divina con ese concepto, cuando en realidad viene de la comprensión desde la luz de la providencia divina de cómo se movían los astros, o sea, un esperpento. ¿Cuál es la relación entre el deseo humano y el crecimiento económico según De Prada? El deseo Deseo insaciable y insaciable exige exige crecimiento crecimiento constante. constante. Exacto. Y fíjense cómo esto es como para distinguir con un bisturí, ¿no? Porque no sé si tal vez lo viste, lo vieron en clases anteriores, que Aristóteles habla de una crematística, de un deseo de mejorar, de tener riquezas, una crematística natural y una crematística artificial. Además, la crematística natural es la necesidad, la búsqueda de aquellos bienes que permiten al ser humano acceder a una vida lograda. Y la crematística artificial, en el sentido de no necesaria para la naturaleza humana, es el deseo de acumular por acumular. O sea, eso ya viene, esa distinción ya está en Aristóteles, y en el fondo no es una distinción errónea o falsa. El problema es asociar la idea de crecimiento económico a la crematística artificial, como si fuera necesario la acumulación de bienes de modo falso, de modo artificial, para mantener el crecimiento económico. Entonces es como que hay que ir con un bisturí distinguiendo, bueno, en qué parte de lo que una persona está diciendo es verdadera y en qué parte se comete el error, la falsedad, al vincular cosas que no necesariamente tienen que estar vinculadas. 17ª, Pero, ¿qué valor tiene? ¿Sí? pero esa crematística artificial, digamos, la adquisición de bienes considerados de lujo o a veces innecesarios, como por ejemplo autos de lujo, relojes de lujo, viajes de lujo y demás, también mueven la economía porque Sí. detrás de todo eso hay muchísima gente trabajando, fabricando, distribuyendo, entregando, en fin, todo lo que Sí, sí. sabemos tampoco es malo. No, de hecho ese es también este es un problema que sucede cuando se aplican, y que es muy común en contextos cristianos, como Aristóteles es un referente para el pensamiento metafísico y sí, sí, pensamiento metafísico, filosófico en el sentido profundo del tema, ¿no? Como en esos ámbitos es un referente, cuando se piensa a la sociedad, también se lo trata de utilizar como un referente sin distinguir qué elementos del pensamiento ético aristotélico tienen un valor en la medida en que tocan elementos nucleares de la persona humana y qué elementos en realidad son fruto de análisis contingentes de la reflexión filosófica. ¿Cómo andan? Hola, Ahí, ¿qué tal? puesto. ¿Y qué elementos de su filosofía en realidad son parte del mundo contingente en el que estaba y que pueden tener elementos erróneos? A nadie se le ocurriría hoy explicar la física en el sentido de la ciencia de la física, de la ingeniería moderna, con las categorías de la física de Aristóteles. Sin embargo, la física de Aristóteles tiene un valor para comprender en sentido filosófico lo que es el movimiento, lo que es la materia, la forma, pero nadie utiliza la física de Aristóteles para explicar el primer año de una carrera de ingeniería. Sin embargo, todavía esa distinción que ya en el mundo de las ciencias naturales está consolidada respecto de en qué sentido filosófico tiene valor el pensamiento de Aristóteles y en qué sentido científico ha resultado ser erróneo. O sea, Aristóteles, por ejemplo, la ley de la gravedad no existía, él tiene una teoría física de los espacios naturales, básicamente él cree que lo pesado tiende a estar abajo y lo liviano arriba. O sea, eso no tiene ningún sustrato más que la observación empírica, pero eso no permite avanzar la física como la noción moderna de la física ha permitido. Entonces, esa distinción que se ha hecho en el ámbito de las ciencias naturales es como que en las ciencias sociales todavía falta por hacer, ¿no? Y entonces, la noción esta de crematística artificial y crematística natural tiene un sentido en un contexto de economía de capital, una economía donde había de juego suma de cero y demás, en la economía premoderna, y otro es el sentido en la economía de capital, ¿no? Evidentemente, la acumulación de bienes no absolutamente necesarios en una economía estática, no dinámica, que no genera riqueza, que no es productivamente intensiva, puede tener una percepción de censura moral mayor en la medida en que esos bienes en una economía de suma cero están siendo acumulados a costa de otras personas que no están pudiendo acceder a lo básico. Sin embargo, en una economía dinámica de capital,
de inversión, de crecimiento como la economía moderna contemporánea, es lo que tú decías, la crematística, incluso los bienes suntuarios, pueden suponer bienes morales en la medida en que activan un sector del consumo, que permiten de algún modo muchas veces también lo que empieza siendo para pocos y sofisticado es la condición de posibilidad de que un emprendimiento o un proyecto emprendedor sea rentable y pueda después bajar y escalar eso hacia todos los demás, ¿no? Típico ejemplo que se pone, los primeros móviles de estos de la década del 80 que se podían tener en el coche y que duraban 10 minutos la batería y que valían, no sé si $5.000, eran como un ladrillo. Era una cosa absolutamente de lujo en esa época y es la condición de posibilidad de que muchas personas con mucho poder adquisitivo se pudieran haber permitido el gasto en eso, que realmente en su momento era un salto cualitativo, tecnológico, pero actualmente es una cosa vetusta, o sea, tener un teléfono que tiene solo una autonomía de 10 minutos, te permitía algo nuevo, poder hablar por teléfono mientras estabas en el vehículo, en el coche, en lugares fuera de edificios o de líneas fijas, pero la utilidad que tenía era mínima, el precio era altísimo, pero todo eso que personas con mucho poder adquisitivo se pudieron permitir casi como un bien suntuario, fue lo que hizo rentable el proyecto de inversión, desarrollo y economización de la telefonía digital incipiente, ¿no? Entonces, claro, también es importante eso, en una economía dinámica de crecimiento, lo que son bienes suntuarios y de lujos iniciales permiten leer al emprendedor posibilidades de consumo que en el tiempo se pueden hacer más rentables si se logran bajar los costos, hacer el producto, democratizar, como dice el texto de Martin Rothheimer, democratizar el acceso al bienestar, permitiendo que eso de un modo más económico y barato pueda ser accesible a más personas, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de crematística artificial y se pone Aristóteles y se lo trasplanta, se lo extrapola, sin tener en cuenta la diferencia entre una economía estática premoderna del mundo griego y la economía dinámica del mundo moderno, se producen estas series de malentendidos tan comunes en el contexto cristiano, ¿no? Vale, gracias. ¿Qué valor, la 17ª, qué valor resulta incompatible con la lógica capitalista? ¿Qué valor cristiano según de Prada? La donación recíproca no elegida. La donación recíproca no elegida. Uy, perdón. ¿No? Vamos a la 18. Bueno, voy un poco rápido. Un arquitecto ausente y neutral. Un arquitecto ausente neutral, que visión de Dios reemplaza el capitalismo. Sí. 19ª. ¿Qué idea sobre el pecado introduce el capitalismo? Se perdona en función del éxito. Qué fuerte. La verdad que es interesante, pero creo que la que pone literalmente en el texto es que beneficia a la sociedad mediante el mercado. Pero es verdad lo segundo también, ¿no? Que se perdona en función del éxito. Es positivo. De esto, la verdad que no sé de dónde lo saca la idea esta de que beneficia, bueno, por esa típica expresión también mal entendida de los vicios, vicios públicos, virtudes privadas, vicios privados, virtudes públicas. La última de Prada. ¿Qué diagnóstico final ofrece sobre la fe en el capitalismo? Que se extingue junto Que se extingue junto a los vínculos humanos. Claro. Junto a los vínculos humanos. Mm. Como si, bueno, es de nuevo, eso es, hay multitud de, no quiero ahora ponerme a refutar todo, pero hay multitud de textos y de cosas que muestran que estos tópicos, al menos hay anomalías, ¿no? Por ejemplo, bueno, si viera de Prada el documental que había recomendado de la situación en Suecia, donde justamente es un Estado no precisamente liberal, sino de un fuerte socialismo que genera riqueza, que trataba de cuadrar el círculo de libertad y Estado presente, ahí también se están extinguidos los vínculos humanos y no necesariamente se puede achacar al capitalismo. Hay sociedades en las cuales el desarrollo del crecimiento económico vino a la par de la fe, ¿no? O sea, un ejemplo puede ser Polonia, como el paso a y la caída del muro de Berlín no supuso la Perdón, Mario, secularización perdón que te interrumpa. Rodrigo, se te habilita el micrófono solo y se escucha mucho ruido, perdón. Perdón, pero ¿se me escucha ahí? Ahí se te escucha. Pero hace si hablo yo, ¿no? ¿Cómo? Podría hacer un punto, no sé si me escuchan ahí. Ahí sí se escucha. Bueno, porque, digamos, no voy a hacer la defensa de Prada,
Pero me parece que en algún punto lo que no está claro no está claro en ese artículo, qué es lo que está criticando. Porque la polisemia de la palabra capitalismo algunas veces encierra que cada uno le pone al término un conjunto de cosas que da por presupuesto, y él me parece que agrega al capitalismo una concepción que es esencial. Ahora, como vos decías recién, pienso que lo que está criticando él en el fondo es un concepto de libertad. No lo explicita muy bien, tengo que reconocerlo. Pero así como él habla de una libertad en sentido negativo, una libertad que tiende al desarraigo, al individualismo, a la confusión entre derecho subjetivo y deseo, etcétera. Como vos bien decís, eso se puede predicar perfectamente en la teoría sueca del amor. Y lo que está ahí también es un concepto de libertad, en ese estado de bienestar. Yo pienso que de Prada sirve para, pienso que lo explica mal, realmente pienso que lo explica mal porque confunde una serie de cosas o no distingue, pero en el otro texto que vos acompañaste, en la Centésimo Anno también se distingue. Si por el capitalismo entendemos un sistema de gestión libre, de libre mercado, donde se respeta el derecho de propiedad, es algo positivo. Ahora, si por capitalismo entendemos un sistema donde la libertad está desencajada de un marco político, jurídico, que la ordena, etcétera, eso es absolutamente malo. Entonces, estamos hablando de capitalismo, de cosas diferentes algunas veces, y algunas veces es un lío tremendo porque con las palabras se agregan y se le agregan cosas. O sea, pienso que de Prada sirve para criticar un cierto liberalismo, lo ponemos así, que muchas veces no necesariamente va agregado al capitalismo, no viene, digamos, el combo necesariamente unido, y creo que el defecto que tiene es que lo distingue bien. Coincido plenamente, y es parte del problema en estos temas es que terminamos, es muy difícil evitar que las conversaciones o las discusiones terminen siendo, como tú dices, un discurso polisémico, una discusión sobre cómo entendemos la palabra, ¿no? Entonces se va al infinito y ahí acabo de colgar también en el chat un artículo, una entrevista que en su momento hice a Samuel Gregg, y el título provocativo de la entrevista era "No me gusta la palabra capitalismo", por esto que tú señalabas, ¿no? Esto de tener que estar distinguiendo tanto, tal vez hablemos de economía libre mercado, entonces siempre también dentro de los pensadores católicos, cristianos que defienden la tradición liberal y la economía de libre mercado, hay algunos que prefieren hacer una defensa de la palabra capitalismo, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a expurgar la palabra de los malos entendidos, pero no por eso vamos a abandonar la palabra, ¿no? Es como si dijéramos, la libertad humana se puede utilizar mal, o puede haber modos malentendidos de entender la libertad, lo que se llama libertinaje y demás, pero no por eso la antropología cristiana renuncia a defender la palabra libertad y utilizar la palabra libertad para entender una característica del ser humano, ¿no? Sí. Y en cambio hay otros que dicen no, como propone Samuel Gregg, o sea, ya es una discusión que termina siempre inevitablemente en discutir sobre el término, mejor ya evitémoslo, ¿no? Sí, donde está el sufijoísmo, ya hay un peligro de ideologización del término, y donde cada uno le pone lo que le parece, y yo veo discusiones que están personas hablando de los mismos términos, pero de realidades significadas totalmente diversas. Sí. Sí, pero también es verdad que, bueno, tenemos catolicismo y cristianismo, ¿no? Cuando a veces algún católico también me dice, bueno, los sismos hay que evitarlos. Digo, bueno, pero bien que catolicismo me imagino que no te molesta, ¿no? Cristianismo no te molesta. Entonces, por otro lado tenemos aquí en España una persona que se llama Jesús Huerta de Soto, también católico, y él hace una defensa de capitalismo de la palabra, así como muy virulenta, muy, muy acérrima, y incluso hace una especie tal vez de cosa un poco... bueno, no de todo forzada, pero básicamente utiliza la palabra capitalismo a partir de la idea de caput, cabeza, de las cabezas de ganado y demás, pero en realidad caput en el capitalismo es como que la cabeza realmente valiosa no es la de la hacienda, sino la del ser humano, que es la capacidad que tiene en su mente, la capacidad de crear riqueza y demás. Entonces hace como una especie de conexión ahí, un salto un poco forzado de la palabra capitalismo a la racionalidad humana y la capacidad humana de crear y de emprender y demás, ¿no? Entonces, hay de todo, como vemos, el abanico es súper amplio, hay personas que prefieren renunciar a la palabra capitalismo porque es inevitable terminar discutiendo sobre cómo se entiende la palabra y no sobre el problema en sí,
Hay una típica frase medieval que es de nominimus non est disputandum, sobre los nombres no se discute, vamos a discutir sobre las realidades y dejemos la discusión sobre los nombres para filólogos. Y hay otros que no, que creen que hay que defender también la palabra porque hay algunas palabras que abren a una realidad que merece ser bien entendida utilizando la palabra de modo adecuado, ¿no? Vamos a las preguntas de Ronheimer. Bueno, aquí veo que hay 2 personas que han respondido y por eso no sé si estáis viendo en la pantalla pone respuestas 2. Entonces, si ahora cliqueo ahí, me aparece, entonces cuando terminéis de responder, bueno, alguien tal vez respondió así un poco rápido, entonces aquí están las respuestas y lo correctas e incorrectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alguien que ha respondido con 30 preguntas correctas de 45. Muy bien. Vale, entonces vamos a la pregunta número 21. Según Ronheimer, ¿cuál fue uno de los logros históricos del capitalismo? Un poco salió recién cuando estábamos hablando, la democratización del bienestar. O sea, la idea esta, como decíamos antes, ¿no? Una sociedad dinámica, una sociedad con una economía dinámica permite que algunos bienes de consumo o servicios que al principio son muy caros de ofrecer o de obtener y solo son rentables a precios muy altos y solo se lo pueden permitir las clases que tienen mayor poder adquisitivo, las clases sociales que tienen mayor poder adquisitivo, poco a poco eso va haciendo que ese proyecto emprendedor resulte rentable, que pueda bajar costos, que pueda ampliar la base de las famosas economías de escala y demás, y eso empieza a ser un producto más media, un producto que puede la sociedad, la clase media adquirir, ¿no? Entonces, esa es la idea que trata de explicar Ronheimer con esto de la democratización del bienestar material. Que de nuevo, también es tener claro, estamos simplemente hablando sobre los modos económicos de producir y de convivir en sociedad. Y si bien eso, la mejora en la calidad de vida está vinculado a cierta mejora civilizacional, mayor esperanza de vida, mejores condiciones de salud, menor mortalidad infantil, no deja de ser un bienestar humano de las condiciones de vida, pero no tiene necesariamente una correlación con el bienestar moral o con la santidad, ¿no? O sea, también eso es importante, ¿no? Hacer una defensa de una economía libre no significa estar diciendo que los seres humanos son más santos en economías libres, sino que tienen la oportunidad, tal vez, de tener más oportunidades para tener una vida humana con mayor dignidad y en eso será más fácil preguntarse o preocuparse por bienes no simplemente tangibles. Siguiente. ¿Qué función cumple el capital acumulado por los ricos según el autor? En una economía dinámica. Productiva. Exacto, inversión productiva que genera empleo, que genera riqueza. ¿Cómo define Ronheimer el capitalismo en términos morales y económicos? Es lo que La está forma en su económica del dar. económica del dar. Fijaos, habría como una especie de forma. ¿Por qué juega con esta expresión Ronheimer? Bueno, él es sacerdote. Hay una forma no económica del dar, que es el don, o sea, Dios de algún modo, y esto también lo pone Gabriel Zanotti en su libro de Antropología, ¿no? O sea, la gracia en el sentido sobrenatural es por esencia sobrenatural y se da en abundancia. Dios no tiene escasez. La capacidad humana de amar en el sentido donal, de entregarse al otro, también en la medida en que toca gracias a la gracia, esa capacidad de entrega, son formas no económicas del dar. Pero hay otras formas económicas del dar que son qué condiciones de producción, de creación de valor, de generación de bienes y servicios a nivel tangible permiten la mejora en las condiciones de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces habría una forma no económica del dar, que sería el ámbito de la vida espiritual, donde no rige la escasez, sino que rige la abundancia de la gracia, y un ámbito constreñido a las limitaciones histórico-temporales, materiales de la vida corporal humana, donde las condiciones económicas de un mercado libre y de capital dinámico permite potenciar el dar. ¿Qué error atribuye Ronheimer a la tradición católica crítica del capitalismo? El desconocimiento de los hechos económicos. Eso, el desconocimiento de los hechos económicos elementales. 25. ¿Por qué considera Ronheimer erróneo el diagnóstico de Ketteler y Lasalle? Estos eran pensadores de la tradición inicial del pensamiento social antes de que se produjera como tal. Estamos ahí en torno a 1850, 1860, son los que inspiraron tal vez el primer desarrollo de las encíclicas sociales. ¿El impacto? Porque ignoraba el papel del Estado. Interesante. No, de hecho eran... Lasalle sobre todo era un pensador un poco más afín a lo que hoy sería un pensamiento social cristiano, ¿no? Entonces subestimaron el impacto positivo de la industrialización. Claro. Ellos
son pensadores de la tradición social católica que, sin embargo, señala Ronheimer, adoptaron o se convencieron por esta famosa ley de hierro de los salarios, ¿no? del marxismo, ¿no? Entonces, esos fueron hijos de algún modo de las limitaciones conceptuales de su tiempo, creían en las profecías marxistas de que el desarrollo de la revolución industrial iba a generar una acumulación de capital y unas condiciones cada vez más paupérrimas de la clase obrera, y no lograron tomar suficiente distancia. O sea, se distanciaban de Marx en que no consideraban, en la medida en que eran católicos, no consideraban que la violencia era un modo de resolver las injusticias que estaba generando la sociedad industrial, pero creían, el marco teórico marxista, de que esas injusticias eran inherentes al modo productivo moderno, ¿no? ¿Qué fenómeno contradice la ley de bronce de los salarios? La subida de salarios reales en La el subida de siglo. los salarios reales. Claro. Entonces, fijaos cómo, o sea, interesante también las diferencias de actitud, ¿no? Ronheimer es un sacerdote, filósofo político, fue profesor y demás, tuvo su formación, estudió, si mal no recuerdo, ingeniería antes de entrar al seminario, y toda su vida, alguna vez lo conocí, y toda su vida tuvo como una especie de formación autodidacta en temas de economía. Y con la crisis del 2008, es como que volvió a la vida intelectual de estos temas, ¿no? O sea, veía que por todos lados la gran recesión de 2008 veía nuevamente las típicas respuestas de que fue una crisis por la libertad económica y demás, entonces empezó a su vida intelectual, que es un filósofo moral, y él fue muy potente durante la década del 90 en todo lo que se conoce como la rehabilitación de la filosofía moral católica, en esa famosa encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Él estuvo ahí en la trastienda de esa redacción y demás. Y en eso, a partir de 2008, empezó como a escribir y publicar e investigar sobre temas de la relación entre economía y pensamiento cristiano. Entonces decía, fijaos la diferencia, ¿no? Él es un filósofo, él no dice que es teólogo moral, si bien es profesor, sacerdote y profesor. Es un filósofo político y sin embargo se puso como a estudiar, a analizar la lógica de la actividad económica y toma sus posiciones y las trata de argumentar. Mientras que de Prada es como las típicas problemas de comunicación. El sacerdote filósofo trata de escribir estos temas no apelando a su autoridad de teólogo o de lo religioso, sino tratando de entender el problema económico. Mientras que de Prada es laico y se pone a hacer una especie de análisis casi filosófico, teológico del capitalismo, sin mostrar mucho interés por entender cuál es la lógica de la racionalidad económica en el capitalismo, sino que directamente ya hace una especie de análisis moral o antropológico, hacen lo que se dice aquí en España una enmienda a la totalidad, una crítica a la totalidad, y no muestra mucho interés por ver la relación entre salarios, precios, producción, inversión y demás, ¿no? 27ª. ¿Qué crítica hace Ronheimer al intervencionismo estatal? Lo que alguno aquí estaba comentando, Los pobres. que es la alianza del Estado con grandes empresas, fue lo que suele estar, que es parte de lo que hablamos cuando criticamos el capitalismo malentendido, capitalismo de amiguetes, capitalismo clientelar, o lo que fue también de algún modo la economía bajo el sistema nacional socialista, ¿no? De esta alianza de grandes empresarios y para tener ciertos monopolios sobre el mercado y hacer lo que el poder político, producir lo que el poder político le permite y le deja hacer, ¿no? Entonces, esa fue la crítica. Entonces, ese intervencionismo estatal se empezó a imponer con el final de la Primera Guerra Mundial y de algún modo fue lo que, en términos económicos, está en una de las causas remotas de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del inicio de la siguiente. Y en la actualidad está vigente todavía esa premisa. Sí, sí. Aquí en España, en fin, todos tenemos experiencias seguramente de esa connivencia y esos privilegios entre un sector del empresariado y determinados nichos de mercado. 28ª. ¿Qué expresión utiliza Ronheimer para calificar la distorsión del capitalismo por el poder político? Lo acabo de decir. Capitalismo clientelista. Clientelista, clientelar. En inglés es lo que le dicen crony capitalism. Crony capitalismo. ¿Y qué relación establece Ronheimer entre la crisis de 2008 y el Estado? Es el famoso tema de las hipotecas subprime. De nuevo, aquí, como en todo, tenemos siempre como al menos dos líneas de interpretación. Para algunas personas, la crisis fue fruto del descontrol del mercado y de la falta de reglas claras. Y para otra tradición, trata de mostrar que en realidad
el riesgo sistémico y la crisis se disparó como consecuencia de la hiperregulación y el intento de manipulación del mercado inmobiliario a nivel global. En Estados Unidos principalmente, después en Europa. ¿Qué posición asume Ronheimer respecto a la pobreza en países capitalistas? Que se combate mejor con empleo que con redistribución. Esta es una expresión muy común, ¿no? En algún documental del Acton Institute, la típica frase es que dice un empresario africano: nunca he visto ningún país que saliera de la pobreza por las ayudas. O sea, las historias que conocemos de progreso han sido gracias a la creación de valor y de generación de trabajo, de inversión, y no por ayudas, ¿no? Entonces, típicos casos de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y demás, no son las potencias económicas que son en la actualidad por las ayudas que recibieron, sino por cómo con instituciones crearon reglas de juego que alentaron la generación de riqueza y creación de valor. 31ª, ¿qué ocurre con la desigualdad en economías dinámicas? Lo dice en una parte del texto, y es que aumenta al principio e impulsa luego el crecimiento. Es un poco lo que veníamos señalando con las inversiones en bienes suntuarios, ¿no? O sea, al principio las personas que tienen mayor poder adquisitivo se pueden permitir el acceso a mejores bienes y servicios, lo cual aumenta en ese sentido la desigualdad entre quienes se pueden permitir el acceso a bienes y quienes no, y en el mediano o largo plazo eso termina impulsando el crecimiento. ¿Qué crítica hace el autor al sistema de redistribución estatal? Fomenta la dependencia y destruye ese tipo. Exacto. Lo que también veíamos un poco en la teoría sueca del amor, en el documental. Siguiente, ¿por qué critica? Ay, ya se me activó la respuesta. ¿Por qué critica Ronheimer los programas sociales mal diseñados? Porque perpetúan la pobreza y rompen la estructura familiar. Siguiente, ¿qué efecto atribuye Ronheimer a la inflación estatal? ¿Alguien que quiera comentarla? Redistribuye riqueza hacia los más ricos. Exacto, redistribuye riqueza hacia los más ricos. Lo que hablamos antes del capitalismo clientelar, ¿no? O sea, siempre quienes tienen acceso a la información, quienes tienen acceso a las políticas económicas, de algún modo pueden beneficiar de esa información privilegiada y posicionarse según lo que más les beneficie respecto a esa información por adelantado que reciben, ¿no? De hecho, esto es inherente, ¿no? Esto es la lógica del poder, ¿no? Independientemente de la ascripción política. No sé si habéis visto que Trump, hay como varias quejas de que el comentario es que el jueves pasado, por ejemplo, que volvió a amenazar con poner con acortar la fecha de las negociaciones con Europa sobre aranceles, se desplomó todo el mercado, después salió el lunes a decir que vuelve a extender el margen de la negociación. Entonces, claro, si él, algunos amigos o personas que tienen acceso al poder, el jueves se pudieron enterar que iba a decir esa noticia el viernes, se posicionaron cortos en bolsa, ganaron millones con el desplome del viernes y volvieron a entrar al mercado con los precios ahora el lunes, ¿no? ¿Qué diagnóstico hace Ronheimer sobre el estado de bienestar? Consume riqueza y paraliza el dinamismo económico. Exacto, que consume riqueza y paraliza el dinamismo económico. ¿Qué principio fortalecería una sociedad con menos Estado y más mercado? La subsidiariedad. La subsidiariedad, muy bien. ¿Qué relación establece Ronheimer entre capitalismo y ética cristiana, a pesar de que le ponga los pelos de punta a De Prada? Ofrece un potencial de responsabilidad y solidaridad en un mercado de libertad. Exacto, que ofrece un potencial de responsabilidad y solidaridad en un mercado de libertad. ¿Cuál es la crítica de Ronheimer al concepto de justicia social mal aplicado? Empobrece a todos e impone a todos impuestos estatales. Muy bien. ¿Están contestando ahí en vuestros ordenadores? Así después les recibo las respuestas y les digo el resultado. Muy bien. ¿Qué escuela económica inspira a Ronheimer? Fácil. Claro. La escuela austríaca. De hecho, él es suizo y ahora está viviendo en Viena y de hecho ha fundado un centro de estudios de economía y sociedad en Viena y está inspirado en la escuela austríaca. ¿Y qué enseñanza extrae el autor sobre los intentos de planificación estatal? Esta es la influencia de Hayek. Por arrogancia. Exacto, que fracasan por arrogancia del saber
y desconocimiento del orden espontáneo. Eso viene del libro de Hayek, seguramente. Sí. Fatal sí, arrogancia. Sí, es la tal cual. Y sí. Y, de hecho, él hace alguna vez me envió una foto de visitando el cementerio de Viena donde está enterrado Hayek y pudo averiguar que, según lo que él conoce, que Hayek recibió cristiana sepultura y que se confesó y hace como una especie de defensa de que en sus últimos días salió del agnosticismo aparentemente Hayek. No sé. Vale, y después hay unas preguntas cortitas, no sé si las habéis podido contestar o las dejamos para después, que es más o menos, bueno, las dos primeras son sobre De Prada, que significa que el capitalismo es una antropología totalizadora, y entonces ahí vosotros podríais responder de forma escrita. Lo dejamos esto para después, que si no se nos va toda la clase en el cuestionario. Si las queréis responder, lo escribís ahí y las enviáis, y aquí después aparecerán las respuestas. Muy bien, entonces, vamos ahora a... Les había comentado de una... ¿Se ve el PowerPoint ahora? No, no se ve, Mario. El examen todavía, las preguntas. Vale, gracias. Les pido por favor, perdón que sea hincha con esto, pero mientras no estén hablando, si pueden silenciar sus micrófonos, porque si no, a veces genera como interferencia. Gracias. Vale, entonces ahora pongo el PowerPoint. ¿Ahí sí se ve? Ahí sí se ve, Mario. Perfecto. Sí. Entonces, os había comentado de bueno, de estos dos textos que acabamos de responder, el de Juan Manuel de Prada, que es un escritor y pensador aquí católico en España, eso bastante antiliberal. Y les había enviado también un texto de Rafael Termes, pero después leyéndolo veía que era un poco más árido. Es el discurso que él dio a la Academia de Ciencias Morales y Políticas cuando fue incluido como miembro de número en los 90. Y es un libro que era un banquero, Rafael Termes, católico, y escribió un libro que es un poco la antítesis de lo que piensa Juan Manuel de Prada, que le tituló Antropología del Capitalismo, y trataba de mostrar cómo el capitalismo, lejos de generar una especie de ser humano incompatible con los principios de antropología cristiana, en realidad permite desarrollar algunos elementos que son centrales a la visión cristiana del ser humano, ¿no? La atención al otro, la importancia de la cooperación, la humildad, la visión de largo plazo del empresario y demás, ¿no? Y el texto que habíais leído, que es la introducción de este texto que le tituló Martin Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana, que es una compilación de textos que él ha ido escribiendo sobre temas de economía y pensamiento cristiano desde la crisis del 2008 hasta 2018, que se publicó este libro. Y vamos, por ejemplo, fijaos cómo... punto a favor de Juan Manuel de Prada. El texto que subí al PDF es una serie de columnas que él sacó en periódico durante 2022, de unas 1000 palabras cada uno. Es verdad que están las típicas limitaciones, no es un manual de este tema, no es un texto académico, sino que es un texto divulgativo de revista dominical, de tirada conservadora, ¿no? Entonces, digo, eso punto a favor, ¿no? No vamos a pedirle absoluta precisión o referencias precisas en las citas y demás, pero al mismo tiempo también, punto en contra, el hecho de que sea un texto de divulgación no exime de que uno sea preciso en lo que está tratando de decir, ¿no? Que no caiga en caricaturizaciones, ¿no? El texto de Ronheimer también es un texto introductorio, no es un texto con un aparato de citas y demás, es la introducción a otros textos más científicos. En ese sentido es un texto simple, introductorio, divulgativo, pero no por eso tiene que ser impreciso, ¿no? Y entonces, habría que desgranar el texto de Prada e ir como una por una de las afirmaciones que dice en algunos momentos que requerirían
un análisis, ¿no? Entonces, vamos a tomar un ejemplo simplemente. En un momento del texto, él dice esto que estoy señalando aquí en verde, típica crítica del individualismo, de la visión del hombre del capitalismo. Milton Friedman ha llegado a definir la sociedad capitalista como una colección de Robinsones Crusoes. Ahí queda, ¿no? Entonces, empecé a indagar un poco, bueno, ¿dónde dice Milton Friedman esto, no? El libro es Capitalismo y Libertad. Y entonces, yo no estoy viendo, perdón, no estoy viendo lo que estás marcando. ¿el resto lo puede ver o no lo ve nadie? Sí, yo lo veo perfecto. No, yo Falta la no. presentación, pero se ve todo. ¿Veis No, ahora, no por se ve, ejemplo? no se ve. Qué raro. No se ve. Sí, yo la diapositiva la veo. Solo se ve Ya. la primera página. Y ahora me veis a mí. Exacto. Primera página También igual. la veo, pero veo Mario, sin prueba a modo poner el modo presentación. perdón, un segundo. En modo presentación. O sea, volví a compartir la ventana. Ahí, Ahí ahí, está. ahí lo veíamos. La anterior. ¿Ahora lo veis? No. ¿En modo presentación grande? No. Tuvo 2 segundos y se fue. Ahorita no. Vuelvo a intentar, a ver. Profesor, hay como una copita abajo, esa es. Ahí está. Ahora está Pero, bien. Ahí. pero no en modo presentación, falta de vuelta a modo Tiene que presentación. tocar la copita que está a la derecha abajo. ¿Ahora se ve o no se ve? Es que Se yo lo ve. estoy viendo en mi Sí. ordenador grande, pero no sé qué se ve. Si le pone full screen, No. funciona. Modo Si está la presentación presentación que abajo. usted tiene a la izquierda, tiene que desaparecer. Tiene que tocar la copita que está abajo, al margen, casi al margen derecho. Es como una copita blanca. ¿Vos lo estás viendo en modo completo, Mario? Yo lo veo en modo completo, sí. Ah, porque nosotros Bueno, lo que vemos es el PowerPoint Sí, directamente. se ve bien. Yo aquí lo veo bien, sí. Se ve, es la parte Se marcada ve de y se verde lee que hay que bien, leer. ¿no? sí, es la parte marcada de verde. Ya está. Sí, Pero se no lee está bien. en Se el ve modo bien. de presentación. Lo que pasa es que si va pasando más abajo ya no lo vamos a ver de vuelta. Porque no está en modo presentación y no toma toda la pantalla. Se ve bien, yo lo veo. Está subrayado en verde, Sí, así se ve que al perfecto. menos aquí yo lo veo. Vale. Bueno, igual después, si no, cuando envíe la presentación lo veis más Se tranquilo. ve Pero sí, bien, se ve básicamente bien. es una cita verde que pone: Milton Friedman ha llegado a definir la sociedad capitalista como una colección de Robinsones Crusoes. Eso es lo que dice Juan Manuel de Prada en su texto. Y entonces, yo busqué el texto de Friedman, donde dice eso, y es este que ahora estáis viendo, el título Capitalismo y Libertad. Y el texto dice lo siguiente. Lo tengo ahí marcado, hay unas palabras en amarillo y está lo de Hay que Robinson. avanzar. Sí. Y ahora ya no lo podemos ver más. Seleccionen el diapositiva de la izquierda, el módulo 9 para mirarlo. Así. Sí, el número, eso. Eso, ahí está. Así podemos ver. Qué raro. Y ahí no lo veis en pantalla completa, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que debe tener 2 monitores o algo No, por el porque, estilo. no se porque ve. tenés No está en modo No, presentación. no está en modo presentación. Hay una copita ahí abajo para Así se marcar. lee. Yo lo veo bien. Deberían verlos todos. Es decir, así que no sé Ahorita qué le sí. pasa al resto. Yo lo veo No, bien. ver, Sí, ver sí se se ve, ve, pero no no se se ve ve en más, modo Lee. presentación. no se ve en Por pantalla favor, completa. pónganselo en mente. Ya lo No, siento, no. o sea, yo cambio a modo presentación o modo no presentación, Usen pero se ve que anteojos. a vosotros no les pasa nada. Ya lo siento. Yo lo que Está cambio es que se ve bien. que no se activa en la pantalla de ustedes. Adelante, profe, nomás. Vale, entonces, el texto de Friedman dice lo siguiente. Es verdad que aparece entonces. De Prada acusó a Friedman de que cree que la sociedad es una colección de Robinson Crusoe. El texto de Friedman dice lo siguiente. En su forma más simple, la sociedad consta de una serie de hogares independientes, una colección de varios Robinson Crusoe. Cada hogar usa los recursos que controla para producir bienes y servicios que, en términos mutuamente aceptables para ambas partes del trato, intercambian por bienes y servicios producidos en otros hogares. De este modo se ve capacitada la sociedad, los hogares, para satisfacer sus demandas indirectamente al producir bienes y servicios para otros, más que directamente produciendo bienes para su propio consumo. Por supuesto, el incentivo para adoptar esta ruta indirecta es el aumento del producto posibilitado por la división del trabajo y la especialización de tareas. Dado que el hogar siempre tiene la alternativa de producir directamente para sí mismo,
no necesita entrar en un intercambio a menos que se beneficie de él. Por tanto, ningún intercambio tendrá lugar a menos que ambas partes se beneficien de él. Así, la cooperación se logra sin coacción. O sea, evidentemente aquí ¿aparece literalmente la idea de colección de varios Robinson Crusoe? Sí. ¿Está significando eso lo que de Prada quiere que signifique, que es el individualismo de seres atomizados? Evidentemente no. O sea, está diciendo que es una serie de hogares, aparece la palabra hogar 5 veces, no está haciendo un estudio antropológico de lo que es el ser humano, sino que está tratando de ver cómo, Milton Friedman digo, cómo los seres humanos generan a través de intercambio, viviendo en sociedad, bienes y servicios, la división del trabajo, los intercambios, los incentivos para intercambiar. Entonces, fijaos, este es el eterno problema en estos temas, ¿no? Literalmente está la idea de colección de varios Robinson Crusoe, pero es una adenda a lo que es principal que él está diciendo, Milton Friedman. La sociedad consta de una serie de hogares independientes, hogares, en los hogares viven familias. Cada hogar, o sea, cada núcleo familiar usa los recursos. O sea, sin embargo, es como que de Prada se salta olímpicamente lo que pondría en duda su interpretación, coge literalmente solo una expresión y le hace decir a Milton Friedman algo que Milton Friedman no está diciendo, sino que es lo que de Prada quiere que Milton Friedman diga para avanzar su sesgo, su tesis, su prejuicio de que ser liberal implica tener una visión atomizada, individualista del ser humano. Es más, en otro lugar donde vuelve a señalar en este libro Milton Friedman la idea de Robinson Crusoe, dice casi lo opuesto a lo que de Prada dice que dice Milton Friedman. Leo, como liberales, al juzgar la organización social, tomamos la libertad del individuo o tal vez de la familia como nuestro objetivo final. En este sentido, la libertad como valor tiene que ver con las interrelaciones entre personas. No tiene ningún significado para un Robinson Crusoe en una isla desierta, sin su compañero Viernes. Robinson Crusoe en su isla está sujeto a restricciones, tiene un poder limitado y solo tiene un número limitado de alternativas, pero no hay un problema de restricción de libertad en el sentido que es relevante para nuestro análisis. Del mismo modo, en una sociedad, la libertad no tiene nada que decir sobre lo que hace un individuo con su libertad. No es una ética que lo abarca todo. De hecho, uno de los principales objetivos del liberal es delegar el problema ético para que el individuo lo afronte. Entonces, de nuevo, está diciendo justo lo contrario en el sentido de que la organización social justamente es una organización donde las categorías de un ser aislado, Robinson Crusoe, no sirve, no comparecen, porque lo que se trata es de ver cómo los seres humanos, en libertad, en familias, siendo individuos, generamos riqueza viviendo en sociedad y cómo articulamos el problema de la libertad sabiendo que no somos seres absolutamente aislados. Entonces, es como que es un despropósito lo que de Prada está interpretando de lo que está queriendo decir Milton Friedman, ¿no? Por poner un Utiliza ejemplo, la falacia del hombre de paja ahí. tal cual, es la caricaturización o el straw man o hombre de paja, ¿no? Y para yo tratar de no caer yo en mis sesgos, ¿no? En mis prejuicios, dije, bueno, a ver, voy a tratar de buscar una IA, una inteligencia artificial, y pregunté lo que pone ahí. ¿Es cierto que Friedman cree que la sociedad es un conjunto de Robinsones Crusoe? O sea, como voy a buscar un árbitro, ¿no? O sea, yo tengo mi opinión sobre esto, tal vez mi opinión tiene intereses, de Prada tiene la suya, tiene sus intereses. Vamos a tratar de buscar una IA que también tiene sus intereses, pero de algún modo es como una especie de acumulación de información, a ver qué pone. Y entonces la IA me dice, esta afirmación es una crítica común dirigida a Milton Friedman y a los economistas liberales. Se acusa a Friedman de tener una visión excesivamente individualista de la sociedad, como si creyera que las personas actúan aisladas, como Robinson Crusoe en su isla. Sin embargo, esta crítica es injusta y confunde dos planos distintos, el del individualismo metodológico y el individualismo ontológico. Esto es una distinción que Gabriel Zanotti siempre explica y en el libro ese que os compartí lo explica de modo muy didáctico, ¿no? Friedman, al igual que muchos autores de la tradición liberal, parte del individuo como unidad básica de análisis en economía y en la teoría social. Esto se llama individualismo metodológico. Significa que para entender los fenómenos sociales debemos partir de las acciones, decisiones y motivaciones de los individuos. Pero esto no implica sostener que los individuos están ontológicamente, así metafísicamente, como personas totalmente aislados, o que la sociedad no existe como una realidad de relaciones entre seres humanos. Es decir, analizar la sociedad desde el individuo no significa negar que los seres humanos viven en comunidades, dependen de normas sociales y se desarrollan en instituciones como la familia, el mercado, la educación o la cultura. Friedman reconoce la importancia de estas estructuras, pero subraya que deben respetar la libertad de elección de cada persona.
Entonces le pregunto a la IA, ¿de dónde viene la confusión? La metáfora del Robinson Crusoe suele usarse para criticar ciertos modelos económicos neoclásicos que abstraen al individuo de su entorno social. Pero atribuirle esta visión a Friedman en sentido literal es una caricatura. Friedman no niega la existencia de la sociedad ni de las instituciones, sino que se opone a que el Estado o algún ente colectivo imponga por la fuerza una idea de bien común, anulando la libertad personal. Por ejemplo, Friedman defiende el papel del mercado como institución de cooperación social, donde las personas se relacionan mediante intercambios voluntarios, reconoce que se necesita un marco institucional sólido basado en el Estado de Derecho para que esa cooperación funcione, rechaza que se pueda hablar de la sociedad como un sujeto que decide o actúa, cuando en realidad son individuos e instituciones concretas quienes toman decisiones. En resumen, la crítica que presenta Friedman como si concibiera la sociedad como un conjunto de Robinson Crusoes es injusta. Friedman utiliza el individualismo metodológico como herramienta de análisis, pero no sostiene una visión ontológica del ser humano como aislado o autosuficiente, y su pensamiento reconoce la importancia de las instituciones sociales siempre que éstas respeten la libertad individual y no impongan objetivos colectivos por coerción. Bueno, finalmente, tampoco me quiero extender, leo lo que está debajo. No, Friedman no cree que la sociedad sea literalmente un conjunto de Robinson Crusoes. Sí, su pensamiento parte del individuo como base de la sociedad, lo cual lo hace vulnerable a esa crítica, aunque no implique que niegue las relaciones sociales o las instituciones. Como vemos, creo que queda claro, ¿no? Una cosa es lo que un autor le hace decir a otro y otra cosa es lo que tal vez ese autor está diciendo en el contexto y buscando una especie de árbitro o tercero, lo que la información acumulada de la inteligencia artificial dice sobre el tema, ¿no? Y ya digo, esto es solo una línea. Esto que acabamos de hacer con esta línea del texto de Prada se podría ir haciendo con todas las críticas o todas las caricaturas que va haciendo, como bien alguien dijo, de los alumnos en este tema de este hombre de paja o esta idea de adjudicarle al capitalismo toda una serie de epítetos que parece ser incompatibles con la visión cristiana del ser humano, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? Este fue un famoso texto de Ratzinger, 2004, que se reunió con Jürgen Habermas sobre la reflexión sobre las bases prepolíticas del Estado liberal, ¿no? Sobre qué bases el Estado, sí, el Estado, la política no lo es todo, sino que hay unas instituciones prepolíticas, la familia, el hombre viviendo en sociedades prepolíticas, que son eso, la causa remota del orden político, ¿no? Era la famosa defensa de que las leyes no pueden ir contra esa naturaleza humana, hay una especie de naturaleza humana a la que la política debe tratar de entender e interpretar y no imponer desde la legislación. Entonces, en ese texto que participan los dos, es una conferencia que después se pasó a texto escrito, en la parte de Joseph Ratzinger, todavía ahí no era papa, se está comentando al hilo también, 2004, Bush, guerra de Irak y demás, el famoso problema de si vamos hacia un gobierno mundial y un ethos mundial. Había un pensador alemán, un católico heterodoxo, Hans Kuhn, eticista, moralista, y él proponía el ethos mundial, ¿no? La idea de, así como hay instituciones mundiales, tendríamos que tener un ethos mundial, una ética global que permita organizar las instituciones internacionales y ser el canal para dirimir los conflictos, ¿no? Entonces, en ese texto, explicando que esa idea del ethos mundial es impracticable y en el fondo un peligro, Ratzinger dice lo que marco ahí en negrita. Con otras palabras, no existe fórmula del mundo racional o ética o religiosa en la que todos pudieran ponerse de acuerdo y que entonces fuese capaz de sostener el todo. O sea, ante esta idea de una especie de ética mundial, Ratzinger toma posición y dice que no existe una fórmula del mundo, que no podemos tener un modo de formular la vida humana que de modo racional o ético religioso pudiera poner de acuerdo a todos y que fuese capaz de sostener el todo de la convivencia humana global, ¿no? O en todo caso, tal fórmula es por el momento inalcanzable. Por eso, incluso los proyectos de un ethos universal, como los que hemos empezado a hacer haciendo referencia, se quedan en una abstracción. Entonces, está claro lo que está criticando aquí Ratzinger, y lo que ha hecho de Prada es como si una persona ahora con este texto de Ratzinger utilizara este texto para decir Ratzinger es un relativista, no cree en la naturaleza humana, no cree en la moral universal, en valores moralmente objetivos del ser humano, ¿no? Se entiende que es como descontextualizar totalmente la afirmación. O sea, lo que Ratzinger está diciendo aquí no es
que existe el relativismo moral, sino que se está posicionando ante una especie de teoría colectivista de una ética universal impuesta que avasallara las distinciones entre las tradiciones religiosas que fácticamente existen actualmente en el planeta, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto es muy común en estos temas que estamos analizando, ¿no? El coger unos términos, quitarlos totalmente de contexto y hacerle decir al autor algo que, viendo en su contexto, es insostenible y va exactamente contra el espíritu de lo que el autor estaba queriendo decir, ¿no? Y lo dramático de esto es que no es simplemente algo que le sucede a un escritor medianamente relevante en España, que no deja de ser un simple periodista católico conservador que publica en medios de prensa. No sé si conocéis a Emil Secuda. Emil Secuda es, tiene este libro de 2016 para leer a Francisco, Teología, Ética y Política. Vive actualmente en el Vaticano, es argentina, casada con un norteamericano, laica, integrante de secretaria de la Pontificia Academia para América Latina, la PAL, y también creo que está en la Academia, miembro de número de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y algún otro cargo más tenía, ¿no? Y como vemos, sigue muy cerca del actual pontificado en Roma. La mujer laica con el cargo más alto de la curia en la Santa Sede. Ya lleva varios años, ¿no? Es discípula de estos teólogos argentinos de teología del pueblo y demás. Y como vemos, sigue presente en el Vaticano y ya ha dado entrevistas sobre la relación y cómo conoce al actual pontífice, a León XIV, ¿no? Cardenal Prevost. De esta nota rescato una cosa interesante, pero en realidad quería mostrar algo del texto que acabo de señalar de Para leer a Francisco, ¿no? Ella interpreta del cardenal Prevost de León XIV, dice, conoce el éxito del capitalismo de la clase media americana y al mismo tiempo conoce la miseria de América Latina, que no se aprende haciendo un viaje de 3 días ni en un año. O sea, él optó por los pobres. Él hizo la opción por los pobres a los 20 años y después fue traído a la curia por Francisco hace 2 años. Y esto es único. Y creo que es una gran diferencia con el Papa Francisco. Una pregunta. ¿Sí? Yo no estoy viendo una nueva diapositiva. Quedó como frisada una antigua. No sé si le pasa a los demás también. Ahora sí. Y ese es el problema que tuvimos, sí. Habría que ir pasando de página en página. No, O ahora sí se ve. Antes no se veía. Ahora sí. Ahora sí, Vale. ahora está ahí el artículo de La Nación. Sí, ahora se ve, antes no. Vale, entonces, se ve que cuando lo pongo en pantalla completa, aunque yo las voy pasando en mi ordenador, no se mueven en los vuestros. Entonces, voy a ir a las que mostré, que aunque sean pequeñas. Entonces, esta era lo que decía del libro Para leer a Francisco. Esta es Emil Secuda, que decía que es teóloga laica argentina, casada con un norteamericano que lleva tiempo viviendo en Roma. Fue muy cercana al Papa Francisco, formada en los teólogos de la teología del pueblo en Argentina, profesora en la Universidad Católica de Argentina. Y este es el texto que leí donde ella señala eso, que de algún modo la diferencia con el Papa Francisco es que da a entender que el Papa Francisco parece que no conoció el éxito del capitalismo, solo la miseria de América Latina, y que Prevost conoce las dos cosas, el éxito del capitalismo, la clase media americana y al mismo tiempo la miseria de América Latina. Pero decía, más allá de eso, que es una opinión personal, fíjense lo que pone en la introducción a ese libro de 2016 Para leer a Francisco. Señala que la palabra de Francisco es una palabra profética, que huele a oveja y a militancia, palabra que es nostalgia tanguera por un paraíso perdido con mezcla de alegría futbolera, por una esperanza escatológica, fórmula esta insólita, la de un porteño que pone tan cerca el cielo y el infierno, al punto que a uno lo pinta posible y al otro lo hace visible. No sé. Está todo en el primer párrafo. Fíjense, la de un porteño... Fuertes declaraciones. Que pone tan cerca el cielo y el infierno, al punto que a uno lo pinta posible y al otro lo hace visible. O sea, si seguimos la lógica,
O sea, el Papa Francisco, según Emilce, nos pinta posible el cielo y nos hace visible el infierno, ¿no? Porque o será al revés, nos pinta posible el infierno y nos hace visible el cielo. O sea, en fin, pero voy a lo que está marcado en azul. Bueno, palabra que tracciona consigo toda la mar detrás, la de luchas, conquistas y derrotas de un pueblo, que son todos los pueblos, con sus vivos y sus muertos, sus amigos y enemigos. Palabra que aparece como la última voz del planeta, desenmascarando al demonio, oculto tras un capitalismo deshumanizado. Religión opaca, la del consumo. Aquí en España se diría, anda ya o toma ya. Entonces, fíjense, ¿no? El contundente y claro. Hay un capitalismo deshumanizado que es desenmascarar al demonio, y gracias a la voz del Papa nos damos cuenta de eso, ¿no? Este capitalismo deshumanizado es una religión opaca del consumo, demoníaco, ¿no? Y si nos preguntamos cómo entiende Emilce al individuo, ¿no? En el proyecto liberal, en el mismo texto, está traducido al italiano y demás, esto dice Emilce: el proyecto liberal moderno europeo desacraliza la cultura y diviniza al hombre. El catolicismo europeo se convertirá en el principal adversario de una modernidad que pone como fundamento de la cultura la idea del hombre entendido como individuo. El capitalismo no habría podido triunfar si se hubiera mantenido fiel a los fundamentos culturales del catolicismo, como por ejemplo la concepción del hombre como ser social. O sea, más clara no puede ser, ¿no? Ella entiende que el éxito y el triunfo del capitalismo es a costa de haber destruido la concepción, la comprensión cristiana del ser humano como ser social. Repito, el catolicismo europeo se convertirá en el principal adversario de una modernidad que pone como fundamento de la cultura la idea del hombre entendido como individuo. El capitalismo no habría podido triunfar si se hubiera mantenido fiel a los fundamentos culturales del catolicismo, como por ejemplo la concepción del hombre como ser social. No solo la modernidad ha modificado los fundamentos metafísicos de la cultura, sino que ha irrumpido en su lenguaje, redefiniendo el significado del léxico, como lo ilustra Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La usura ha comenzado a llamarse interés, convirtiéndose así en una virtud, ya no en un pecado. Antes, quien hacía dinero con artificios financieros era un maldito usurero, ahora es un empresario exitoso. ¿Alguien quiere opinar? ¿Dar alguna reflexión? Sí, yo voy a decir lo siguiente, a ver si los salesianos me enseñaron mal, lo poco que fui con ellos. Jesús le habló al individuo. Jesús no le hablaba a las grandes, hablaba al individuo, la salvación y todo eso. Por un lado, por ahí estoy equivocado, qué sé yo, no puedo dar las referencias, pero a mí me enseñaron eso. Puede ser que esté mal. Y por otro lado, la usura. Y la usura existe porque hay gente que necesita dinero, no tiene los papeles en orden, no puede ir a pedir dinero al banco, no puede hacer un montón de cosas, y el usurero está ahí presente para darle una mano. Después, qué sé yo, está en cada uno aceptar la tasa de interés que le propone, pero no es tan mala la usura. No me parece una cosa tan tremenda. Ojo, claro, yo no soy usurero ni cerca, ni nunca consulté a uno, pero sé que mucha gente, gracias a la usura, ha podido hacer sus negocios y progresar. Yo lo veo así, qué sé yo. Muy Perdón, simple, pero la diferencia es el riesgo. A más bueno, riesgo, más tasa, digamos, ¿no? por eso aparece el usurero. El banco no quiere asumir tal Exactamente. riesgo. El usurero cobra Está más asumiendo interés y un riesgo grande y necesita una tasa grande para ese riesgo. Claro. Bueno, El problema es que Mario, por ahí el problema es que por ahí las condiciones morales del usurero son medias dudosas, por eso está flojito también en los papeles, y después recurre a malas artes, que eso ocurre muchas veces para poder cobrar, o presiona, pero entonces con ese sentido también estarían mal las hipotecas. Con ese Sí, sentido estarían también mal los créditos prendarios que dan los bancos. No sé. sí, Yo no- y además sí, y el famoso dilema de dónde una tasa de interés es usuraria, ¿no? O sea, algunas legislaciones establecen algún porcentaje, pero claro, si se comprende el tema del riesgo y la incertidumbre y demás, eh, y prestar a una persona que no tenga un colateral o que no tenga un patrimonio para poder, en caso de no ser solvente en su deuda, poder recuperar parte de lo que uno le ha prestado y demás. O sea, ¿dónde empieza el usurero, no? ¿Por qué un 9%, una tasa de interés del 9% no es usuraria y una del 9,5% del 11% sí, ¿no? Entonces, Claro. ya de por sí que eso,
Identificar un Eh, préstamo con usura en el mundo contemporáneo, si se entiende lo que es el riesgo, la incertidumbre y demás, ya resulta bastante difícil, ¿no? ¿Alguien más Profesor, estaba llegan para hasta el sí, Mario, 20% semanal. no, Puedo hacer un 20% ver, paréntesis. semanal de interés. La usura se presenta con base a la debilidad humana en cuanto a la necesidad del pobre, ¿no? Exacto. Sí. El problema también es Mario, de una la consulta. corrupción y de la impunidad, porque si no, yo no sé por qué con la usura, yo vería más importante la corrupción que hay y la impunidad Sí, desde el lado del punto de vista de justicia, porque si nosotros solucionamos el problema, yo creo que el individuo va a salir y va a caminar, pero si no se corta la corrupción y no nos hacemos cargo de la corrupción y de la impunidad que hay con esta corrupción, yo creo que ese es el punto neurálgico de la sociedad. Tenés toda la razón. ¿Y alguien que estaba por eh, decir, Mario, una Sí, cosa? Sí, sí, Mario, perdón, Rubén de la Llana, mi nombre, mucho Hola, gusto. Rubén. Estoy en Mendoza, en Argentina. Aquí me parece a mí, por las cosas que yo vengo leyendo últimamente, que falta la pata de cómo sumamos a los escolásticos de la escuela de Salamanca que resolvieron todos estos temas y eran sacerdotes, digamos, ¿no? Tienes toda la Eh, razón. si pensamos un poco en, no sé, Diego de Covarrubias o algunos otros, Sí, el tema de la tasa de interés como usura, que era una discusión moral, fue resuelta diciendo, che, hay un costo de oportunidad en en la temporalidad de la diferencia entre la plata que te doy hoy y que me vas a devolver mañana. sí, Eso es la tasa de interés, no es usura. Usura, como alguien apuntó por ahí, es si yo te cobro una tasa excesiva porque no tenés un colateral o tenés que salir del circuito financiero formal porque no tenés capacidad de crédito o sos digamos, has sido un mal pagador y estás en el mercado informal, que es otra cosa, ¿no? sí, de claro, todas maneras, claro. perdón, Enrique Regura acá desde Rosario, Argentina. hola, Enrique. De todas maneras, entendiendo de dónde proviene la señora Cuda y por los antecedentes que tú diste de dónde se formó, es entendible no solamente el tema de la usura y cualquier tema económico sobre el que hable va a ser coherente, o sea, es bastante lógica es decir, desde las premisas que parte a las conclusiones que llega. No es ningún problema leerla, no es ningún problema aceptar o no aceptar lo suyo, simplemente yo le daría el mismo valor. Mi background viene de la economía, no viene ni de la filosofía ni de la teología, pero es el mismo, tendríamos que darle el mismo valor a que si yo me pongo a hacer disquisiciones acá sobre Diógono y Trino. Es decir, si acá un poco aquello de Rothbard, no está mal tener Sí, de tener opiniones propias sobre economía. El problema es tener una voz alta sí, o casi pretender pontificar sobre algo, sobre lo que no se conoce y sobre lo que no se esfuerza uno por ahí en estudiar. Yo no me esfuerzo por estudiar Dios uno y Trino, ni voy a leer de Trinitate de San Agustín, pero no me pongo a hablar de eso en mis charlas, o sea, ni en mis claro, publicaciones, ¿no? Ese es el claro. punto. Perdón, Y sí, listo. con un agravante mayor, que es que de algún modo, si logran influir en los textos de un pontificado, eso después adquiere un problema, ¿no? de autoridad y de legitimidad y demás, ¿no? Sí, Ya no es sí, simplemente la opinión de Milce, sino que Milce está logrando que textos del Vaticano se publiquen, se redacten y se escriban según una perspectiva por lo menos cuestionable y sometida a debate, que se está totalmente. presentando como el no va más y la opinión definitiva sobre la Claro, percepción de la totalmente, religión. y es el problema que siempre tenemos, por lo menos en las iglesias donde he ido yo en Argentina o he estado participando en las parroquias, en donde hasta los mismos pastores tienden a confundir, no sé si, espero que no sea a propósito entre magisterio ordinario y magisterio Claro, extraordinario, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con la ignorancia propia que tenemos nosotros, que la mayoría de los que nos formamos como cristianos o católicos nos quedamos con el catecismo de 4 o 5 años, que es como haberse quedado en la regla de tres simples matemáticas.
y no haber Claro. pasado de allí. Mario, Sí, aprovecho Mario, para hacerte Ok. una pregunta relacionada con el comentario anterior. En tu sí. opinión, ¿por qué los escolásticos de la Escuela de Salamanca quedaron en el camino? Y uno tiene que ver que hay autores austríacos como el mismo Murray Rothbard que los rescatan. Y ahí hay buena parte de las explicaciones ya hechas un siglo antes de la Revolución Francesa, o dos en realidad, de todas estas cosas, porque eso se perdió en la tradición del pensamiento católico. Mm, Bueno, por varios motivos. Primero, la famosa leyenda negra y el movimiento, la pérdida de protagonismo en la influencia cultural, intelectual, académica del mundo hispano en el tránsito del siglo XVI al siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, está documentado que muchos de los padres fundadores y demás tenían textos de la Escuela de Salamanca y está documentado Hamilton, varios de los autores intelectuales del proyecto americano, de los federalistas y demás, tenían dentro de los libros que se llevaron a Estados Unidos textos de Juan de Mariana, por ejemplo. Entonces, es verdad que hubo una traducción y un conocimiento de la escuela, de algunos de los autores del siglo XVI español, del siglo de oro, de la Escuela de Salamanca y demás, en la tradición anglosajona, pero fruto de esa leyenda negra o fruto de esa lucha cultural o de ese desprecio a lo hispano, no se citó y no se hizo referencia a esos textos. Entonces, por un lado eso, que de algún modo influyeron, y está documentado actualmente a nivel historiográfico, que hay una influencia directa entre el pensamiento de la Escuela de Salamanca y el inicio de los autores intelectuales del mundo anglosajón en estos temas, pero no ha quedado documentado, no había interés en ellos en citar a estos autores por la rivalidad o el enfrentamiento que había entre lo hispano y lo anglosajón, ¿no? Después, por otro lado, ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, la pérdida de protagonismo intelectual incluso en Europa, ¿no? El desarrollo del racionalismo y del desarrollo del empirismo como fenómenos de filosofía moderna en Europa, dejaron al mundo, piensa que muchos de estos autores siguieron escribiendo en latín y estaban asociados a la iglesia, cuando ya por otro lado la leyenda negra estaba extendiendo el mito oscurantista de que ser católico es no ser intelectual, ¿no? Entonces de algún modo es como que la España del siglo XVI se quedó fuera de juego en el debate cultural, fue discriminada en el sentido de que decían, estos son medievales, ¿no? Escriben en latín y son fanáticos religiosos. Entonces no tenían entrada en las discusiones científicas del siglo XVIII y siglo XVII, ¿no? Entonces recién ahora, con menos prejuicios y como pudo hacer Rothbard y demás, historiadores del siglo XX que están, siglo XX, que hay una Hutchinson, una historiadora británica también, que fue la que impulsó este redescubrimiento de la Escuela de Salamanca en el mundo anglosajón, y hay un montón de autores aquí en España que llevan haciendo este trabajo. Un tal profesor que se llama León Gómez Rivas de la Universidad Europea de Madrid lleva años trabajando en la relación entre la tradición liberal y la visión cristiana del hombre en la Escuela de Salamanca. Entonces recién ahora se está produciendo esta rehabilitación y esta necesidad de conexión que existió históricamente entre la tradición liberal anglosajona y el pensamiento católico de la Escuela de Salamanca, como para recuperarla, para ponerla sobre la mesa y hacer como justicia histórica, ¿no? Pero después también es importante tener en cuenta que muchos de los problemas que estos autores analizaban, los analizaban en sede moral, en el sentido de que, claro, ellos están siendo, así como Adam Smith fue testigo de la sociedad comercial, Francisco de Vitoria y posteriores están siendo testigos de la transformación socioeconómica que está sufriendo España como consecuencia del mercado americano, ¿no? Todo este problema de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, fruto de... Hay como una especie de morir de éxito, ¿no? O sea, todo el oro que se va trayendo de Europa genera una cierta maldición de los recursos naturales en España, y eso genera crisis económicas y demás. También hay un problema cultural, que es que el acceso a la riqueza que permite el comercio con el Nuevo Mundo en España también genera la presencia de algo que se va a conocer como el señorito andaluz, ¿no? Esa persona en España que se puede permitir tener buen nivel de vida sin trabajar,
fruto del el comercio o fruto de la hacienda que tiene y demás, ¿no? Entonces también hay como una idiosincrasia de la cultura española que asocia, a diferencia del American Way of Life o del modo americano de emprender, que asocia el bienestar económico como inversamente proporcional al trabajo. El trabajo está mal visto, el trabajo es una cuestión de gente sin recursos. Nosotros, los que tenemos recursos, nos podemos permitir vivir de modo verdaderamente con buena calidad de vida sin tener que ser productivos, ¿no? Entonces también ahí hay como una especie de problema cultural en la idiosincrasia española que, a pesar de haber sido culturalmente muy potente en la comprensión del fenómeno económico, a nivel de sociología cultural no desarrolló el espíritu emprendedor y el desarrollo de generación de riqueza de la sociedad civil como sí sucedió en el mundo anglosajón, ¿no? Entonces hay, como ves, conexiones a nivel histórico, a nivel intelectual, pero también un hándicap a nivel sociológico, cultural en España, que impidió tal vez el desarrollo de una economía de capital, a pesar de haber accedido a gran riqueza fruto de haber sido un imperio y todo el comercio con el Nuevo Mundo, que no permitió generar las instituciones para que eso cristalizara en una economía verdaderamente productiva y emprendedora, y eso supuso las crisis y el colapso, ¿no?, de España como imperio en el final del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Perdón si fue un poco largo y medio oscuro en la explicación, pero básicamente en la actualidad hay un intento de recuperar algo que se demuestra historiográficamente que existió, que es la conexión como causa remota de la Escuela de Salamanca y principios básicos de la tradición liberal anglosajona. Y eso, ya te digo, está documentado incluso con la presencia de textos de Juan de Mariana, de Juan de Mariana, Francisco de Vitoria y Diego de Covarrubias, como tú decías, y también jesuitas, bueno, en la tradición de Soto, el otro pensador importante en estos temas y que ha influido en los textos ingleses que conocemos, ¿no? De hecho, hay gente que traza estos códices, incluso hasta Adam Smith. Adam Smith ha conocido por un profesor suyo algunas de las ideas de la Escuela de Salamanca y pueden haber influido en su libro sobre la riqueza de las naciones. Y por cerrar, respecto a este texto de Milce, fijaos lo dramático, ¿no?, que más allá de lo que se puede decir sobre la usura, ¿no?, concedamos que puede haber un uso ilegítimo, que puede haber un uso, sí, moralmente perverso del préstamo de interés, y a eso vamos a llamar usurero. Concedamos eso, que ya es mucho conceder. ¿Cómo? Perdón, doctor, pero lo primero que ella dice ahí en el texto del proyecto liberal moderno, por lo menos hasta donde llega hasta capitalismo, eso es bastante cierto y hoy se puede observar bastante, sobre todo en Europa. El tema de un apartamiento del catolicismo, por ejemplo, sobre todo en la gente más joven, de cómo se va yendo y cada vez la noción de cristianismo, de catolicismo es quizá más mal vista. Eso, lo que ella denuncia en ese sentido me parece bastante real. Perdón que lo interrumpí. Vale. Pues El problema es que no es relación causa-efecto eso. sí, además el tema es, decir Europa es como, imagínate, ¿tú te animarías a hacer alguna afirmación así de toda América Latina? O sea, Polonia actualmente es una de las economías más libres. Y es súper católica. Estonia también, Hungría también, y, o sea, Estonia está teniendo un crecimiento de las religiones evangelistas impresionante. Los movimientos laicales católicos en Noruega y en Suecia, o sea, en Noruega creo que se pueden contar por miles, creo que son menos de 3.000 los católicos que hay. Hace 20 años había, creo, de 300. Entonces, claro, o sea, una cosa es cristianismo, otra cosa es catolicismo, una cosa es Polonia, otra cosa es Irlanda, otra cosa es Francia. Después lo que decíamos el otro día, ¿no?, con el documental de la teoría sueca del amor, ¿es el proyecto liberal lo que ha desacralizado Europa o es el estatismo y una visión tecnocrática del ser humano? O sea, ¿la Unión Europea actualmente es un baluarte de una economía libre, una tradición liberal, o es un baluarte en realidad de un nuevo modo hipertecnológico de control de la sociedad civil y de los intercambios y de la economía?
Entonces, Depende cómo se le interprete en ese sentido, claro, porque entonces, tiene elementos justamente globalizadores de tecnología y de control ciudadano, como usted menciona, por ejemplo. claro, entonces, ¿dónde está el proyecto liberal moderno? ¿No? Muchos de los partidos liberales que defienden un Estado pequeño y demás actualmente son europeístas, pero son anti-Unión Europea, porque creen que la Unión Europea actual ha traicionado los fundamentos de los padres fundadores que iban en la línea de no una federalización de Europa, no un poder omnímodo a Bruselas para controlar todos los estados, sino un respeto de naciones, una mejora de intercambios, un respeto del principio de subsidiariedad, o sea, todos elementos básicos de la tradición liberal que liberales actuales denuncian que ha sido totalmente coartado por el proyecto eurocrático de Bruselas en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, es como un concepto baúl. ¿Qué entendemos por proyecto liberal moderno, ¿no? Lo que es la Francia laicista con un fuerte Estado interventor y con un fuerte Estado laicista y burocrático, o países como Polonia, Estonia, Finlandia, que están apostando por la libertad económica, que están pidiendo mayor libertad a Bruselas respecto de las políticas, y ya te digo que en muchos de estos países los movimientos religiosos están actualmente creciendo, ¿no? Incluso Francia, esa Francia estatista está teniendo, no sé si parecido a lo de Argentina con los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, hay unos movimientos juveniles católicos en parte reaccionando a todo lo que es la pérdida de la identidad cristiana a nivel gubernamental en Francia, que está generando como reacción, como contrarreacción, un surgimiento de movimientos católicos muy ortodoxos, ¿no? Las órdenes religiosas que priorizan seguir vistiendo el hábito y demás están teniendo un crecimiento de sus vocaciones muy importante. Entonces, como que, o sea, claro, tienes que coger el bisturí y si metes un concepto baúl, proyecto liberal y en toda Europa, te saltan anomalías por todos sitios, ¿no? Entonces, es verdad, es cierto que hay lugares donde la laicización ha generado justamente eso, una cierta desacralización, evidentemente, qué sé yo, las agendas en legislación contra la vida son muy claras. Irlanda es un caso emblemático y sintomático de eso, ¿no? O sea, la identidad irlandesa está vinculada a la tradición católica como reacción al avasallamiento anglicano inglés, y sin embargo, actualmente el decaimiento, el decrecimiento de la práctica religiosa en Irlanda es acuciante, pero al mismo tiempo también Irlanda ha sufrido el caso de abusos por parte de algunos miembros de la Iglesia de modo sistemático. Entonces, ok, consideramos que en Irlanda, por ejemplo, se ha producido una desacralización de una cultura que era fuertemente católica, pero ha sido la causa solo el proyecto liberal moderno. Entonces, claro, no sé, estas frases así a mí me resultan difíciles, hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? Porque metes en un concepto baúl tantas cosas que dices, sí, según qué ejemplo agarro, la frase parece verdadera, pero a nada que tal salen 2 o 3 otros ejemplos que son anómalos, ya la frase pierde fuerza, ¿no? Eso tiene, perdón, eso tiene sentido desde lo que se ve desde afuera de Europa, por ejemplo, en el mainstream de los medios de comunicación. Justamente lo que usted refiere de cierta antilaicidad o, digamos, a favor de los movimientos religiosos, eso es algo que no se ve en lo común. Hoy Claro. yo he hablado con muchos colegas, colegas abogados, y por ahí hablan de que justamente eh, hay un retroceso del cristianismo, del catolicismo en ese sentido, o al menos es lo que se ve a gran escala desde los medios de comunicación, que son de nuevo los mainstream. De nuevo, conectado con lo que puede hacer agendas globalizantes, etcétera. Que está lo otro también, pero no es lo que se está viendo. El ciudadano promedio no parece ser lo que ve eso. Nada más. De ahí me parece que dice algo cierto. Tienes razón. Y por cerrar, de la última frase donde dice, o sea, decía, concedamos que ya es mucho conceder, que hay un usurero que es realmente esta persona perversa que explota una situación de debilidad y que cobra unos intereses sangrantes. O sea, el salto mortal, ¿no? De vincular sin ningún temor esa figura del maldito usurero a un empresario exitoso. O sea, me parece que es como muy revelador de lo que entiende esta persona por el emprendedor, ¿no? O sea, es como una frase muy fuerte, ¿no? Porque no es que dice, bueno, el maldito usurero es el empresario explotador de hoy, ¿no? Sino que es marxismo de cajón. Todo empresario actual exitoso no salva la posibilidad de que haya un empresario que no sea
usurero, que no sea igual de explotador, ¿no? Creo que Milce no tiene conciencia de la gravedad, de la brutalidad del comentario que está haciendo, ¿no? Es identificar la figura del empresario exitoso actual con lo peor, ya digo, supongamos, concediendo que existe esta figura del maldito usurero, o sea, no tener ningún tapujo, ningún temor a vincular la idea de empresarialidad con la idea de la explotación sangrante de una persona que no genera riqueza, que simplemente obtiene beneficios a través de la explotación mediante préstamos, que es lo que ella entiende por maldito usurero, ¿no? O sea, Bueno, me parece una gravedad importante, ¿no? Mario, ahí te voy a decir porque desconocía a esta autora y decir que está dentro del Vaticano. Yo en la actualidad estoy leyendo un libro que se llama Se hace tarde y anochece de Robert Sara y Sí. básicamente en el primer capítulo él expone esto, ¿no? De que a veces buscamos los enemigos de la iglesia fuera y siempre él apela acá a la historia de Judas, que bueno, que realmente quien le hace más daño a la iglesia son precisamente desde adentro. Ujú. Exacto, me acuerdo, era joven y Domingo Basso, un profesor dominico de ética ahí en los 90 en Argentina, que decía una frase que parece que es común en la iglesia, que es: detrás de cada vela que se apague, detrás de cada vela que se apaga hay un fraile que la sopla. Es la misma idea que tú estás diciendo, ¿no? Como que la iglesia no teme tanto la sabiduría de sus enemigos cuanto la ignorancia, no, la iglesia no teme tanto la sabiduría de sus enemigos cuanto la ignorancia de sus hijos, de Pío XII. Profesor, en lo personal yo creo que buscan protagonismo, pero desde dentro de la iglesia, hablando de iglesia católica, buscan protagonismo para tener mayor empatía, entre comillas, sobre los temas que se pueden tratar, utilizando como bastión a la iglesia católica. Sí, sí. Y esto también es un llamado de atención a nosotros, ¿no? Lo importante que es ser honestos intelectualmente y saber cuando estamos pensando, si estamos pensando lo que realmente pensamos o si queremos avanzar agendas ideológicas, ¿no? De un lado o de otro. Ahora, profesor, yo quiero hacer una pregunta, perdonen compañero, solamente una pregunta y me callo. La pregunta es la siguiente. Una persona que presta a otra persona sobre un interés de usura, llamémoslo así, a sabiendas de que la persona no puede pagar el capital, pero cuando se da cuenta, la persona ha pagado 3, 4, 5, 6, hasta 20 veces el capital y sigue debiendo el capital. Entonces, y solo paga los intereses, porque no puede más. ¿Cómo se llamaría esa persona? Usurero. Acá te dirían FMI. A ver, o aquí en España te dirían tarjetas revolving, no sé si conocen o si hay algo parecido en Argentina. Yo conozco conocidos, amigos, que es lo que acabas de decir. Haces tal vez pides un crédito al consumo, un mes pagas 2.000, no sé, haces una compra de 2.000 euros para las vacaciones y después estás pagando 100 euros y esos 100 euros son los intereses y el principal nunca se amortiza y puedes estar terminando esos 2.000 euros, terminas pagando 6.000, 8.000 euros. El tema es que si fue un contrato informado o no, si hubo consentimiento, si hubo conocimiento del acuerdo que tú estabas haciendo y todo eso actualmente se ha judicializado y los casos se judicializan y la justicia determina si hubo conocimiento por parte de quien solicitó el préstamo, si hubo mala fe. Las empresas que están haciendo estas tarjetas revolving de algún modo estaban supuestamente abusando de un vacío legal y demás. Y, o sea, esto requiere la judicialización en el sentido de bajar a los casos concretos y ver en cada caso concreto qué conocimiento había en cada una de las partes, qué estrategia de negocio o modelo de negocio hay en las tarjetas que están ofreciendo este sistema y qué préstamos voluntariedad con hay. contrato y préstamos sin contrato, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona, ¿verdad? Aquí en Claro. Costa Rica, ejemplo, eso se le llama gota a gota, préstamos gota a gota. Y resulta que la persona no puede pagar, entonces es coaccionada, inclusive golpeada, intimidada y muchas veces hasta la muerte. Sí, de hecho eso que estás diciendo, fíjate también el Mohammad Yunus, un premio Nobel de Economía, fue famoso por la idea esta de los microcréditos, que supuestamente eran la solución a eso, personas con pocos recursos que puedan acceder a un sistema de créditos pequeños para poder desarrollar proyectos emprendedores y demás. La idea sonaba muy bonita y hizo mucho bien,
pero también generó eso que tú estabas diciendo, ¿no? La idea era fortalecer la sociedad civil haciendo que muchas personas pidieran estos microcréditos y todos se ayudaban entre ellos y todos iban pagando estos microcréditos para desarrollar proyectos de emprendedores, no de consumo. Pero claro, si tal vez las 10 personas de una comunidad estaban gozando de un microcrédito, si uno no podía pagar para hacer rentable ese crédito de alto riesgo a estas personas, en realidad si uno dejaba de pagar, había como una especie de responsabilidad subsidiaria, solidaria de los otros 9 miembros de esa comunidad y ellos tenían que pagar intereses más altos por el que había dejado de pagar. Entonces eso generaba violencia, los amigos o familiares amenazaban o pegaban al que estaba dejando de pagar porque ellos no querían pagar más intereses y demás. Entonces, todo el proyecto en muchos ámbitos y lugares de estos proyectos de microemprendimientos, de microcréditos, terminó generando como consecuencias desagradables, no deseadas, el aumento de la violencia social y las enemistades en estas pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, eso que señalas en Costa Rica, en tu país, a veces es bastante común, ¿no? Que sometido a un sistema de créditos de alto riesgo y alto interés, se generan otras consecuencias de violencia y de atropello que merecen ser atendidas, ¿no? La verdad que no tengo respuesta para lo que comentas de un crédito en el cual estás pagando constantemente el interés y nunca llegas a amortizar el capital. En teoría jurídica aquí española y demás, es lo que se define como préstamo usurario. Y si se judicializa, probablemente la deuda se considera saldada, se hace un análisis de costos y la justicia suele fallar a favor del deudor. Sobre todo porque el prestamista, ya digo, es una empresa, es una tarjeta, Wizink es un sistema, es un modelo de negocio y había escalado esto hasta Europa a nivel tributario, a nivel... ¿Perdona? Sí, sí, siempre y cuando, profesor, que el préstamo que no se paga el capital, es decir, depende de la tasa de interés, es decir, los bonos a perpetuidad, uno nunca paga el capital. Los cónsul ingleses vienen desde la Edad Media prácticamente y siempre se paga interés, son perpetuidades. El tema es una cuestión de quantum, de cuánto es la tasa de interés y de la situación. Es decir, en finanzas existe eso desde siempre. Sí, bueno, de hecho los endowment también son eso, de algún modo, ¿no? Es obtener rentabilidad perpetua a partir de un fondo que nunca desaparezca. Es como dices, o sea, de nuevo, esto aquí, humildad, ¿no? Y entender que una cosa es iluminar un principio moral universal de relaciones de justicia y demás, y otra cosa es pretender deducir todos los casos particulares, y eso resulta imposible. O sea, realmente eso, hay que sentarse a hacer números y entender que un caso concreto tiene unas circunstancias concretas y otro caso otras, y establecer eso, como se acaba de decir, un principio por el cual algo resulta usurario. Ya digo, si bien la legislación supuestamente lo pauta, es harto problemático. Bueno, creo que nos hemos excedido, ¿verdad? 11:30, 12:30, sí. Sí, un poquito, pero no Vale. quería cortar porque está muy interesante y también está bueno que se dé lugar a esta conversación. Así que, Mario, Por muchísimas supuesto. gracias. No voy a decir mucho más, así ya. Mira, hay un montón de gente conectada todavía, así que llegó un montón de gente hasta esta Vale, hora. entonces, simplemente para la semana que viene hay 2 textos que voy a ver si los logro conseguir en español o si no preparo una traducción básica, que serían los últimos textos que trabajaríamos, que es este del tema de la clase de hoy, que quedará para la semana que viene, que es un texto de Ronheimer sobre el tema del bien común y la propiedad privada, que es este análisis, de nuevo, típico problema de pensar que el destino universal de los bienes significa que la propiedad privada es una especie de cosa no tan importante, ¿no? Entonces, este texto y este otro sobre el espíritu emprendedor, que es una visión desde la tradición de Santo Tomás de Aquino y reflexionar un poco las virtudes que tiene el emprendedor, que nosotros no pensamos que sea un usurario, un usurero maldito, sino un agente de transformación y de mejora de la vida social. Yo les agradezco y te pido si puedes guardar el chat, que hay Sí, gente por que supuesto, más, y después por le pego una supuesto. mirada. Sí, más vale. Una solicitud, si cuando manden esta clase, que Sí. si pueden mandar la presentación aparte. Perfecto. No sé si se podrá. Aparte la mandamos siempre.
Ok. La mandamos en el mail. Silvina arma un mail en el que manda el link a la clase y la presentación aparte. Pero cualquier cosa, Silvina se pone en contacto contigo para ayudarte si es que no la estás No, recibiendo. era por esta clase, porque si venía la grabación, hay varias páginas que no se vieron. A eso Sí, iba. por supuesto, va la presentación aparte. Se encarga de eso. Perfecto. Silvina les hace llegar todo. Igual no Gracias. dejen de escribirme por cualquier cosa, bienvenidos que me Exacto. escriban por cualquier problema que puedan tener y porque nos ayuda también a detectar los problemas y a resolverlos y todo. Así que Sí, bienvenidos, sí, cualquier Silvina, duda. le agradezco mucho, Silvina, porque yo no puedo acceder a ninguno de los envíos que ha hecho el profesor ya a Google Drive, ya no, a Drive no podía acceder, pero tú me lo No, has enviado no se en preocupe. PDF. Hágame acordar que no me olvide de enviárselos en PDF. Sí, por eso no pude desarrollar la encuesta, también el cuestionario no hubo caso, no sé qué es lo que pasa. Para eso estamos, para Pero acompañarlo. Vamos a ver profesor, quiero felicitarlo, profesor, porque me entretuve como nunca escuchando los comentarios. He aprendido 1 kilo. Gracias, profesor. Me alegra un montón y la verdad que sí, el gran desafío es hacer esto dinámico. Yo también me divierto Es- mucho más si todos participamos que estar aquí haciendo un sermón. Para eso están las misas. Yo creo que este conversatorio ha sido lo mejor. Felicidades, profesor. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias Hasta a luego, todos. hasta Muchas luego. gracias, Mario. Buenas noches a Gracias, todos. profesor. Mario, Y te envío lo gracias. que Gracias. encontré.